¿Qué enseñamos en clase de lengua? Señores y señoras, las lenguas no existen. Mi primera profesora en la universidad comenzaba nuestra clase inicial con esta frase. Estábamos estudiando lingüística para investigar y para enseñar lengua. ¿Cómo se atrevía alguien a decirnos que lo que íbamos a estudiar no existía? Intuíamos que era una provocación y aún tardé muchos años en aproximarme a lo que quería decir. Se desconocen cuántas lenguas se hablan en el mundo y esto es debido, entre otras cosas, a que nuestro objeto de enseñanza, las lenguas, es difícil de delimitar. ¿Qué es una lengua? ¿Por qué hablamos la misma lengua o una lengua diferente? La dificultad a la que se enfrentan quienes investigan en las ciencias del lenguaje y específicamente quienes intentan delimitar lenguas y dialectos nos muestra la paradoja esencial de nuestro trabajo. Enseñamos una disciplina cuyo objeto de estudio es una construcción social, una manera de representarnos un conjunto de fenómenos diversos y complejos que nos permiten comunicarnos y coordinarnos, al mismo tiempo que manifestarnos como seres sociales y pensantes. Se han escrito miles y miles de páginas sobre la dificultad de establecer límites claros y creíbles entre lenguas, dialectos y otras manifestaciones del habla. Incluso el propio concepto de habla ha sido tentado por estudios que han demostrado que la idea más general, la que asocia sonidos con significado y creatividad, puede desmontarse contrastando simplemente nuestras ideas con las que tienen en su mente cada día las personas sordas que entienden y viven su lengua como un compendio de signos manifestos en formatos variados, pero siempre o casi siempre lejanos a la provocación que nuestra articulación vocal puede hacer al aire y como consecuencia puede provocar en la percepción acústica. Pero entonces, ¿qué enseñamos? ¿De qué tipo de construcción social se trata? Las lenguas. Como seres reflexivos, los hombres y las mujeres nos hemos preguntado durante toda nuestra historia por aquello que nos permite interaccionar. Sin embargo, las ideas sobre las lenguas han cambiado. No es casual que uno de los cambios más importantes en la historia del pensamiento lingüístico occidental se produzca cuando se entra en contacto con otras culturas, las cuales hacen posible expandir las preguntas y formular nuevos interrogantes. Como cualquier fenómeno, las lenguas se definen a partir de la mirada que observa, y dado que las miradas son varias, también son disímiles las definiciones de lengua. Una simple búsqueda en el diccionario nos invita a observar algunos de los elementos que inevitablemente aparecen cuando nos preguntamos por la definición de nuestro objeto de enseñanza. Según la Real Academia Española, la lengua es un órgano muscular situado en la cavidad de la boca de los vertebrados y que sirve para acostar, para deglutir y para articular los sonidos de la voz. Sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o una nación o común a varios. Sistema lingüístico que se caracteriza por estar plenamente definido, por poseer algún grado de nivelación, por ser vehículo de una cultura diferenciada y, en ocasiones, por haberse impuesto a otros sistemas lingüísticos. La lengua es en parte del cuerpo. En la primera de las acepciones, como docentes, tenemos poco que decir. Podemos simplemente observar una realidad. Quienes usamos alguna lengua también contamos con un órgano que no, por casualidad, tiene el mismo nombre. Claro está, no toda la articulación lingüística depende de este órgano, pero cabe reconocer que tiene su importancia. Más allá de las sonrisas cómplices de nuestros alumnos y alumnas, enséñame la lengua, usar la lengua para entrar en contacto con los demás, lenguas en contacto. La lengua es una evidencia física y en tanto que cuerpo muchas veces ha sido olvidada en nuestra educación lingüística. Influidas por la cultura religiosa del momento y por el desconocimiento general sobre los aspectos biológicos o neurológicos de la especie, la educación en general y la enseñanza lingüística en particular han obviado una cuestión básica, que hablar, escuchar, entender, etc. son competencias que tienen que ver con el cuerpo. No nos referimos únicamente a lo que respecta a la buena modulación ni a los aspectos no verbales de la comunicación, sino especialmente a lo que hace posible la producción y la recepción del hecho verbal. Siempre me ha sorprendido el hecho de que la lengua se alejase tanto del cuerpo y se acercara tan sospechosamente al espíritu.
El hablar, además de otras razones, se justifica en una competencia física, en el hecho de disponer de órganos mentales, vocales, auditivos, visuales o manuales adecuados para la puesta en circulación de signos y para su recepción comprensiva. La percepción de la palabra como acción y capital divinos han influido sin duda en la falta de relación que establecemos entre la lengua, el lenguaje, el habla, etc., con nuestros aspectos más biológicos y, por qué no decirlo, más animales. Curiosamente, hay muy poco de esto en nuestros programas de educación lingüística. Quizá ha incidido también el hecho de entender que justamente es el habla lo que nos diferencia de otras especies. En este sentido, el lenguaje como el alma quedan relacionados con lo intrínsecamente humano. Aunque no conocemos en profundidad los sistemas y las posibilidades de comunicación de otras especies, lo que sí sabemos es que la especie humana ha desarrollado una manera única de comunicarse, poniendo en juego las mismas capacidades biológicas que otras especies, pero desarrollando un sistema particular que se corresponde con sus sistemas de organización social. ¿Por qué decimos que el sistema de comunicación humano es especial? A diferencia de otros sistemas de comunicación, incluido el de algunos animales, el humano se caracteriza principalmente por su alto grado de arbitrariedad, distancia entre lo que se representa y lo que es representado. Su creatividad, capacidad de formar elementos nuevos a partir de un número limitado de elementos, su especialización, la práctica totalidad de articulaciones lingüísticas no tiene otras funciones que las relacionadas con las lenguas, y su transmisión cultural. Si bien la capacidad de aprender y utilizar lenguas está relacionada con una predisposición genética, el aprendizaje se produce en medios sociales, en la interacción con otros humanos. La lengua existe en comunidad. Entendámonos. Cuando decimos que nuestro sistema de comunicación es arbitrario, no estamos diciendo que no sea motivado. La arbitrariedad se refiere a que no hay una relación entre los signos que articulamos y la realidad que representamos con estos signos. Por ejemplo, no encontramos nada en la palabra mesa que se relacione estrictamente con el objeto que nos facilita el comer. La motivación podemos entenderla como condicionamiento y las lenguas son motivadas por definición, es decir, están condicionadas por la realidad que representan, tanto natural como social. Si volvemos al principio de este capítulo e intentamos pensar qué es lo que enseñamos, podemos afirmar que una lengua se diferencia de otra justamente por su carácter motivado, es decir, por la correspondencia entre manifestaciones del habla y representaciones mentales del entorno, natural y social, y de nuestra relación con éste. Desde una perspectiva ecológica, la lengua tiene un papel fundamental en las relaciones entre las personas, sus maneras de organizarse y el entorno físico o natural. Es precisamente la motivación la que explica que no haya dos personas que utilicen las mismas palabras o frases, ni que las organicen de la misma manera en las mismas situaciones. Así también es esta motivación la que nos hace pensar que la definición de lengua más útil es aquella que la define a partir de la noción de comunidad lingüística o comunidad de habla. ¿Por qué decimos que la lengua es un sistema? ¿Por qué normalmente asociamos una lengua a algún tipo de organización social? ¿Son las nociones equivalentes a los estados? ¿Debemos entender así que a cada estado le corresponde una lengua? Como decíamos, los fenómenos relacionados con el lenguaje son heteróclitos, y muchas veces antes de comenzar a escribir algo al respecto, debemos definir qué entendemos por lengua o lenguaje y especificar qué aspectos trataremos y cuáles no. La idea de que la lengua es un sistema es una de las miradas posibles. Es la mirada estructuralista, la que más se ha difundido y la que aún utilizamos para explicar algunos aspectos importantes del lenguaje. ¿Para qué nos sirve pensar que las lenguas son un sistema? El hecho de percibir a las lenguas como algo sistemático, ordenado y estable hace posible, por ejemplo, entender la comunicación humana como un intercambio de representaciones mentales entre individuos. Además, la idea de que la lengua es un sistema de formas organizadas paradigmática y sintagmáticamente nos ayuda a describir aspectos importantes de la comunicación humana.
No hay duda de que si cada persona dispusiera de un conjunto propio y cambiante de signos verbales y provocara, al utilizarlos otro conjunto propio y variable en el interlocutor, no habría intercambio y el hablar perdería sentido. ¿Para qué utilizaríamos un conjunto tan complejo de signos si no fuera porque nos ahorra mucho esfuerzo físico justamente por su carácter compartido? Si algo es seguro es que el uso de las lenguas está ligado a organizaciones sociales que deben, para sobrevivir, organizar también maneras de economizar esfuerzos. Y son las lenguas en su función social las que nos permiten coordinarlos, al ser la base de la organización del trabajo y de la estructura social. Sin embargo, la noción de lengua como sistema ha hecho que durante mucho tiempo el conocimiento y la investigación lingüística se orientaran hacia la descripción del funcionamiento interno del sistema, centrándose sobre todo en lo que se presenta en el mismo como regular y constante. La aparición de la lingüística como disciplina se basa en este objetivo, y es a partir de ella que construye y delimita su objeto de estudio. Se trataría, según el programa elaborado por Saussure a comienzos del siglo XX, de describir lo que se manifiesta común a todas las lenguas y de esta manera descubrir lo que resulta universal. ¿Es esto posible? Si bien varias investigaciones posteriores han intentado profundizar en esta línea, estableciendo universales lingüísticos y relacionándolos con los aspectos más innatos de la posibilidad de comunicarnos, otras muchas han postulado otro punto de partida. Lo que es común a todas las lenguas es que cambian. Desde este punto de vista, lo que resulta universal es la variación, y el reto científico es poder explicar cómo en el cambio y en lo heteróclito logramos utilizar las lenguas, comunicarnos, pensar, relacionarnos entre nosotros y con nosotros mismos. ¿Comunicarnos con nosotros mismos? ¿No es una contradicción? Decíamos que normalmente asociamos las lenguas a la idea de sistema. Asimismo, es común que relacionemos dicho sistema con la idea de comunicación. Quizá es su función más importante o al menos la más evidente, pero pensar las lenguas solo como sistemas de comunicación nos limita en la exploración de las múltiples funciones, tanto mentales como sociales, que adquiere el uso de la lengua. Cuando hablamos de lenguas es importante recordar que además de su función comunicativa externa, tienen una función importantísima en la comunicación interna y en el desarrollo del pensamiento. Entender las lenguas como sistemas que se usan para comunicación es un punto de partida para acercarnos a un conjunto de fenómenos heteróclitos y variables. Las lenguas cambian y lo hacen permanentemente. Cambian con el tiempo y cambian en el tiempo. Una de las maneras en que se han intentado organizar las manifestaciones variadas y cambiantes de las lenguas ha consistido en delimitarlas a través de fronteras no naturales sino políticas o históricas. La identificación de la lengua con un estado, por ejemplo, se puede situar históricamente. No es algo natural ni atemporal. Hace relativamente poco que hablamos de estado y que en su definición lo relacionamos con una lengua. La Revolución Francesa ha contribuido sin duda a que ahora parezca natural identificar lengua y país, llegándose incluso al extremo de querer simplificar tanto las cosas que tan solo en un sentido popular se reconocen las lenguas en tanto que respaldadas por una soberanía política. El sencillo correlato con las cifras que muestran que hay más 5.000 lenguas en el mundo y alrededor de 225 estados nos pone frente a la evidencia que, con peores o mejores intenciones, esta noción de lengua ligada a un país merece una revisión crítica. Como educadoras y educadores lingüísticos, debemos, creo, contribuir a cuestionar la relación unívoca entre lengua y Estado. Podríamos postular así que una parte de una educación lingüística integral corresponde a la revisión crítica de las ideas que empobrecen nuestra cultura cuando identifican una y solo una lengua a un Estado, o asocian el monolingüismo con lo natural. Los datos nos muestran también que la mayoría de la humanidad conoce y usa normalmente más de una lengua en su comunicación diaria. Si bien volveremos sobre este punto en el próximo capítulo, parece importante considerar que cada día más tenemos en nuestras aulas hablantes de lenguas diversas, procedentes de flujos migratorios que en este momento histórico hacen
que no seamos nosotros los que nos marchemos de nuestros hogares de origen, sino otros. Estas personas nos ofrecen un material único para trabajar en clase, que debemos conocer para poder sacarle el máximo provecho. En este sentido, el valor de la diversidad radica en su conocimiento y no parece válido, por lo tanto, que reproduzcamos relaciones tan pobres como las que hacen circular los medios de comunicación y que muestran que nuestros alumnos hablan marroquí, peruano o africano. Aparte de que estos nombres no se corresponden con ningún glotónimo, ocultan o dan visiones parciales sobre países o continentes en los que se hablan muchas lenguas. La riqueza que perdemos en clase al aceptar estas clasificaciones, perdiendo la oportunidad de que, por ejemplo, dos chicas de Marruecos nos expliquen la diferencia entre el tamazight y el árabe, de que un niño peruano nos enseñe a contar en quechua o aymara, o de que alguna niña africana nos haga envidiar la cantidad de lenguas que habla y conoce, nos muestra como ejemplo práctico y cotidiano la riqueza que deja de valorar el mundo respecto a la diversidad de lenguas que existen. La gran homogeneización cultural y lingüística que se está produciendo nos presenta la uniformidad como natural, cuando lo natural es, como decíamos, la diversidad y la variación. Lengua, gramática, variedad estándar y escritura. En esta definición del diccionario aparecen ideas muy difundidas sobre qué son las lenguas, algunas de las cuales se merecen una revisión crítica. ¿Qué entendemos por definición, nivelación e imposición? ¿Qué significan estos conceptos aplicados a las lenguas? Muchas personas, y entre ellas nuestros alumnos y alumnas, creen que una lengua lo es si tiene una gramática, si se escribe y se enseña en la escuela. Estas ideas populares sobre las lenguas no son ingenuas, sino que forman parte de lo que llamamos prejuicios lingüísticos. Nuestra educación lingüística debería ser crítica respecto a estas ideas y actuar positivamente en el cambio de actitudes. Deberíamos ser capaces de desligar los procedimientos de codificación, definición y de normativización, creación de una variedad estándar, nivelación e imposición de la noción de lengua. Del mismo modo, tampoco deberíamos confundir la escritura con la lengua, ni difundir la idea errónea de que una lengua que no se escribe es un dialecto. Un aspecto fundamental de nuestra labor educadora consiste en ser muy estrictos en la utilización de determinadas nociones básicas. La ausencia de jerarquización entre lengua y dialecto es una de ellas. Si entendemos que la noción de lengua es una construcción social, ¿podemos decir que lo que en verdad utilizamos son dialectos? Quizás nos aclaremos si partimos de la base que la palabra dialecto tiene dos significados. Un significado técnico, que es el que asocia manifestaciones lingüísticas relacionadas con un determinado entorno social y natural. Un significado popular, que es el que asocia dialecto con lo que no llega a ser lengua. Sí, como decíamos, una de las dificultades más grandes es la de agrupar variedades en torno a una u otra lengua, es porque ambos significados se confunden. No bastará con observar las clasificaciones que se proponen para las lenguas del mundo para darnos cuenta de que no hay una manera de delimitarlas, sino muchas, y que estas clasificaciones varían a lo largo del tiempo, en correspondencia con situaciones extralingüísticas igualmente variables. La delimitación entre lenguas se ha basado en muchos criterios, entre los cuales se halla el de ininteligibilidad. Es decir, que dos variedades A y B pertenecen a una misma lengua si los hablantes de A y B pueden entenderse. Con este criterio, por ejemplo, las variedades de la península escandinava, que conocemos como variedades del sueco, del noruego o del danés, podrían considerarse parte de una lengua, mientras que las variedades del chino deberían considerarse parte de diferentes lenguas. Son ininteligibles. La percepción de los hablantes de pertenecer o no a una determinada comunidad incide de manera notoria en su actitud más o menos comprensiva de las manifestaciones lingüísticas que los rodean. Así, mientras los hablantes de dos dialectos de baja o nula intercomprensión, como pueden ser el que utilizan algunos mexicanos de las clases populares y los madrileños de clases populares,
Se consideran hablantes del castellano, como señalábamos, los hablantes escolarizados de sueco, danés y noruego, con un nivel medio o medio alto de intercomprensión, se consideran hablantes de lenguas distintas. En definitiva, la intercomprensión o inteligibilidad no es cuestión de lenguas ni de variedades, sino de personas. Son ellas las que se entienden entre sí o no se entienden. Y las personas participan en redes de identidades que hacen que se identifiquen o no con ciertos grupos y por ende se consideren hablantes de una misma o distintas lenguas. De forma estricta, no hay distinción entre lengua y dialecto, entre lenguas y sus variedades. Como decíamos, la lengua en este sentido no es más que una construcción social. Los procedimientos de codificación, normativización y escritura se aplican a las lenguas, pero no son la lengua en sí misma. Muchas comunidades no han necesitado disponer de gramática, utilizar una variedad estándar ni emplear un sistema de escritura. Sin embargo, cuentan con una o varias lenguas. ¿Qué es una variedad estándar? En principio, una variedad estándar se diferencia de otras variedades por una cuestión de prestigio. El prestigio es social y variable, pero nuestras sociedades tienen relación con procesos de selección y planificación lingüística, es decir, con una decisión institucional de elegir una variedad, frente a otras posibles para su codificación, en gramáticas y diccionarios, para su uso en ámbitos institucionales como la escuela, la administración pública, la justicia, etc., para la representación pública como diferenciador entre grupos, sean nacionales, regionales o internacionales, etc. La variedad estándar y la escritura sirven en muchas comunidades como aglutinadores simbólicos de un conjunto de hablantes. Estos emplean variedades más o menos ininteligibles, pero pueden recurrir a usos considerados neutros en ciertas situaciones o para ciertos propósitos. Sin embargo, la neutralidad de la variedad estándar no es cierta. Desde una percepción subjetiva nos habla de cierto conocimiento escolar, de cierta educación formal y de cierto entrenamiento lingüístico. Por tal motivo está asociada a ciertos grupos sociales quienes con sus usos lingüísticos ocupan una posición social privilegiada. En este sentido, decimos que es función de la educación lingüística el entrenamiento de los usuarios para responder a las situaciones que exigen usos específicos de las lenguas o al menos para conocer que estas exigencias existen y poder transgredirlas, responderlas o ignorarlas, conociendo también sus consecuencias sociales y, por qué no, las implicaciones y los significados que generan tales acciones. Lo otro, la simple acción por omisión, nos deja vulnerables y en muchos casos en una situación desventajosa. Las cosas se confunden aún más cuando en lugar de entender que una gramática es en sí la descripción de algunos aspectos de las lenguas, se lo comprende como un manual de instrucciones. ¿Cómo usar correctamente una lengua? En la dinámica de jerarquización de los usos lingüísticos, los que se enseñan y que están en gramáticas y diccionarios se consideran parte de la lengua y el resto parte de los dialectos. Los primeros son los buenos usos, los demás los incorrectos. La jerarquización de los usos lingüísticos tiene relación también con las políticas lingüísticas. Estas coinciden, por ejemplo, en la exclusión de ciertas formas lingüísticas en el doblaje, en la publicidad o en la escuela. De esta manera regulan los usos lingüísticos asignando a ciertas manifestaciones lingüísticas, lenguas, variedades, etc. Ámbitos de uso donde pueden ser exclusivas, preferentes o excluidas. Como intervenciones públicas, las políticas lingüísticas afectan al valor de los hablantes, otorgan a las lenguas y a los usos lingüísticos. Como veremos en el último punto de este capítulo, también inciden en el mercado simbólico y económico relacionado con las lenguas y los grupos sociales. Muchas de estas políticas lingüísticas cuentan con una legislación que tiene la función específica de delimitar ámbitos de uso para determinadas variedades o ciertas lenguas. En España, por ejemplo, la legislación respecto al etiquetado de productos especifica que la información sobre los mismos debe hacerse en español, aunque pueda acompañarse de traducciones a otras lenguas.
En Cataluña, el uso predominante del catalán en los ámbitos dependientes del gobierno autónomo se especifica en la legislación. En Francia, el artículo 2 de su Constitución determina el uso exclusivo del francés en los ámbitos públicos. En Argentina, el uso del castellano es exclusivo en las escuelas públicas, aunque se admite el uso de las lenguas de la población autóctona en algunos programas de educación bilingüe dentro de las comunidades indígenas. La regulación de las lenguas también puede ser implícita y, de hecho, en muchos lugares las autoridades niegan la existencia de una política lingüística. Al ser implícita, esta puede verse en las prácticas. ¿Qué usos lingüísticos se consideran legítimos para determinadas funciones y para el desarrollo de determinadas actividades? En la jerarquización entre usos lingüísticos intervienen no solo las políticas públicas y la legislación, sino también las reglas del mercado privado. Estas consiguen que ponen cierto precio a su conocimiento. Es el caso, por ejemplo, de las regulaciones sobre el doblaje de programas televisivos o cinematográficos en América Latina. Muchas empresas exigen que las actrices y los actores utilicen una variedad artificial llamada popularmente castellano neutro, la cual excluye regionalismos y privilegia rasgos léxicos, morfológicos y de pronunciación seleccionados para nivelar distintas manifestaciones lingüísticas del mercado televisivo. El resultado no solo es artificial, sino que suena ridículo para muchos de los consumidores. Si estamos de acuerdo en que la jerarquía entre variedades y usos lingüísticos no es natural ni es de por sí lingüística, podemos volver a preguntarnos qué enseñamos. Partimos de la idea de que las lenguas son de por sí variables y que esta variación se corresponde con diferentes grupos, ámbitos y funciones sociales. Para comenzar, podríamos hacernos algunas de estas preguntas. ¿Qué jerarquía establecemos nosotras y nosotros de los usos lingüísticos en el aula o en la escuela? ¿Cómo gestionamos los usos lingüísticos? ¿Qué política lingüística implícita tenemos en nuestras aulas? ¿Qué usos consideramos legítimos y cuáles no? ¿Por qué? El giro sociolingüístico, de la corrección a la adecuación. La propuesta de este libro es una invitación a reflexionar sobre diversas cosas. Quizás de forma abrupta hemos comenzado por poner en cuestión la idea de lengua, presentando la posibilidad de entenderla como fenómeno variable, heteróclito y en permanente transformación. La perspectiva crítica que proponemos nos hace cuestionar hasta la existencia misma de las lenguas, al decir, por ejemplo, que no hay desde el punto de vista lingüístico razones que justifiquen su diferencia con otros conceptos como el de variedad lingüística y el de dialecto. En esta línea parece importante distinguir la lengua como construcción social de otras construcciones sociales como pueden ser la variedad estándar y la escritura. Ambas como representaciones de algunos aspectos de las lenguas pueden ser enseñadas siempre y cuando no se confundan con las lenguas en sí mismas. Igualmente parece importante definir la variedad estándar con relación a otras variedades. De esta manera entendemos las condiciones sociales e históricas que inciden en la legitimación de determinados usos lingüísticos para la escolarización. Más allá de nuestro objeto de enseñanza, las lenguas podríamos indagar también sobre cuál es nuestro objetivo al enseñar lengua. Hasta hace poco se daba por sobreentendido que la prescripción de las formas lingüísticas era función docente, es decir, enseñar a hablar y escribir bien. De alguna manera entrábamos en relación con modelos, como podrían ser los oradores y los escritores. Ahora sabemos que los modelos son múltiples y disímiles, y que hablar y escribir bien tiene sentido solo respecto a un para qué. Hablar y escribir para qué. Aprendemos a hablar sin que medie en este proceso una educación formal. Lo hacemos como aprendemos cualquier otra actividad social, a través de la interacción con otras personas. En la acción conjunta que conlleva el aprendizaje de las lenguas, también aprendemos a categorizar la realidad y a incidir sobre ella. Aprendemos así a diferenciar poco a poco entre gatos y otros animales peludos, entre papá y otros adultos, a establecer relaciones de parentesco, a pedir, a narrar, a argumentar, a dar y comprender instrucciones, etc.
Aprendemos relacionando usos y contextos. Qué decir en qué situación y vamos sabiendo poco a poco cuándo hablar y cuándo callar, qué decir en diversas circunstancias, de qué hablar con quién, cuándo, dónde y lo que es más interesante, de qué forma. Al aprender lenguas, necesitamos saber también cómo lograr lo que nos proponemos al usar el lenguaje, evitando malentendidos y eligiendo los usos en función de múltiples propósitos. Aprendemos así a leer entre líneas y a ser indirectos, y lo hacemos participando comunicativamente en distintas situaciones, diferenciando y evaluando nuestra participación y la de los demás. Un ejemplo sencillo: Justino y Sara están aprendiendo español. Para ello realizan una tarea en la cual deben representar una actividad cotidiana y normal en nuestra sociedad: hacer la compra. Lo que interesa resaltar de este fragmento es que, además de estar aprendiendo morfología del castellano, la diferencia entre ten y tenga, están aprendiendo a usarlo adecuadamente. Este ejemplo no parece muy distinto del de una persona adulta que conversa con un niño y le dice que al abuelo hay que tratarle de usted o no hables así a tu madre. Como hacemos cotidianamente, Justino y su profesora están conversando sobre la adecuación de determinados usos verbales a la situación o contexto de actuación. Lo hacen relacionando formas lingüísticas y variables sociales, grado de formalidad de la situación y edad en este ejemplo. Justino no solamente está aprendiendo las palabras del español, sino también cómo de usarlos adecuadamente. ¿Qué es la adecuación? El concepto de adecuación viene a representar la relación entre el uso de determinadas formas lingüísticas y las situaciones que se usan en función del éxito comunicativo, es decir, el logro de nuestros objetivos al interaccionar verbalmente. Se supone que es competente en una lengua quien puede realizar las elecciones pertinentes para lograr más eficazmente sus objetivos comunicativos. Y si puede elegir es porque dispone de usos diversos que pueden relacionarse con diversas situaciones. Desde este punto de vista, en el proceso de aprendizaje, el concepto de corrección resta supeditado al de adecuación. Este último tiene una capacidad explicativa mucho mayor, ya que se puede aplicar tanto a la percepción de quienes hablan de estar ante formas lingüísticas anómalas, que no se corresponden con las formas que consideramos propias de nuestras variedades lingüísticas, como de un uso anómalo de dichas formas, que no se corresponde con la relación normal entre situación y uso, ni consigue los propósitos deseados por quien las usa. La noción de adecuación viene de algún modo a reemplazar la idea que tenemos de corrección. Hablar y escribir bien entra así en relación con la funcionalidad de las lenguas. Es una sutil pero crucial diferencia. No nos preguntamos cómo hablar y escribir bien, sino para qué, con qué propósitos. Pensemos en la posibilidad de ayudar a los demás a usar las lenguas adecuadamente, entrenándolos para conseguir las metas que se propongan. En el cambio de pregunta, hacemos entrar en el aula el giro sociolingüístico, enseñar a ser usuarios más competentes de las lenguas. Pero sobre la competencia comunicativa y el repertorio verbal versa el próximo apartado. Competencia comunicativa y repertorio verbal. Si hace mucho calor en el aula y las ventanas están cerradas, alguien puede levantarse y abrirlas. Aquí no usamos las lenguas. Alguien, sin embargo, puede decir: abre la ventana. Solo puede hacerlo si tiene una determinada relación con su interlocutor, muy íntima, es una demanda, o de autoridad y es una orden. Alguien puede también decirle a quien se encuentra cerca de la ventana: ¿puedes abrir la ventana, por favor? Aquí ese alguien ha empleado una pregunta para pedir un favor o dar una orden. Depende de la relación que tienen los participantes entre sí. Alguien puede asimismo decir algo así como: hace mucho calor, ¿no crees? Y conseguir que la otra persona se levante de su silla y abra la ventana. Todas estas frases son diferentes, pero pueden utilizarse en contextos similares, logrando en su utilización los mismos o semejantes objetivos. ¿Qué necesitamos saber para elegir entre ellas? ¿Qué consideramos a la hora de elegir alguna de estas fórmulas? Por un lado, somos capaces de evaluar la situación, lo que incluye a las otras personas y nuestra relación con ellas. Por otro, como miembros de una determinada comunidad de habla, conocemos la actuación normal o que puede esperarse en las diferentes situaciones. Los datos del contexto que procesamos inciden sobre la forma que elegiremos y la forma elegida determinará
la interpretación que provoquemos en la otra persona. Si entro en la sala de profesores y me dirijo a alguno de mis compañeros diciendo «abre la ventana», seguramente me enviará a freír churros, por no decir otra cosa. Y es muy difícil que se dirija a la ventana y la abra. Como decíamos, la participación en una comunidad de habla es posible porque los hablantes consiguen comunicarse entre sí al compartir los elementos finitos que se articulan en mensajes, pero especialmente al saber usarlos de forma adecuada. Así decimos que alguien es competente en una lengua si es capaz de interpretar lo que se dice de acuerdo al contexto y si es capaz de adecuar sus usos lingüísticos a diferentes propósitos. El ejemplo anterior nos sirve nuevamente para ejemplificar otro elemento muy importante de la comunicación exitosa, el conocimiento compartido. Si la fórmula «puedes abrir la ventana» puede interpretarse como una demanda o una orden y no como una pregunta sobre nuestra posibilidad física de abrir la ventana, es porque quienes hablamos compartimos cierta información. Por ejemplo, sabemos que abrir la ventana es posible, no tenemos las piernas rotas y que la ventana está en un lugar accesible. Asimismo, sabemos que quien hace la pregunta sabe que podemos hacerlo y ambos compartimos la información sobre dónde está la ventana. A partir de este conocimiento, la otra persona abre la ventana y nosotros logramos nuestro objetivo. En suma, en la selección de las formas lingüísticas como en la interpretación adecuada de lo que se dice, quienes interactúan se basan en la relación entre formas verbales y el conocimiento del mundo. Sea el conocimiento del contexto referencial inmediato, sea el conocimiento adquirido en experiencias previas o en la evaluación del comportamiento de los demás. Aquí hay algo importante. Si el éxito comunicativo depende de la adecuación de las formas al contexto a través de la evaluación que hacemos de la situación, y si dicha evaluación depende de nuestras experiencias, ¿todas las personas disponemos de las mismas posibilidades? Al llegar a la escuela primaria hemos adquirido los aspectos nucleares de la o las lenguas primeras, interaccionando con otras personas y participando de marcos de aprendizaje lingüístico propuestos por los demás. Somos capaces a la edad de 6 años de llevar a cabo muchas acciones comunicativas cotidianas y usar las lenguas con muchos propósitos, relacionando al hacerlo usos verbales con situaciones y contextos comunicativos. La escuela marca un hito en el desarrollo de niños y niñas en muchos aspectos de su socialización, entre ellos el comunicativo. Tener éxito en la escuela consiste a menudo en aprender a participar adecuadamente en las situaciones de comunicación que se proponen en ella, produciendo e interpretando lo que se dice o se lee. Desde este punto de vista, los espacios de aprendizaje son contextos de comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de desarrollo de un conocimiento compartido entre quien enseña y quien aprende. Si consideramos valiosa esta visión de las cosas, se puede suponer que las personas que han participado en situaciones de comunicación variadas disponen de una competencia más amplia que las que no poseen este tipo de experiencias. El paso por la escuela ofrece un conjunto de situaciones particulares que exigen a quienes participan en ellas varios tipos de adecuaciones comunicativas que muchas veces son exclusivas de este tipo de contextos. Se puede esperar así que quienes no hayan sido escolarizados o quienes no estén familiarizados con ciertos contextos de actuación, como puede ser el caso de quienes hayan participado en otras modalidades de educación, no puedan o tengan más dificultades a la hora de buscar los usos que son más adecuados a los contextos escolares. La noción de competencia comunicativa nos puede ser útil ya que ha sido acuñada para explicar lo que necesitamos saber a fin de comunicarnos de manera eficaz en contextos significativos para una cultura o una comunidad. A grandes rasgos, podemos observarla como una competencia fundamentalmente analítica que consiste en ser capaces de usar y de interpretar las formas lingüísticas de acuerdo con diversos elementos lingüísticos y no lingüísticos que definen el contexto. Pero, ¿de qué competencia se trata? Desde la etnografía del habla y de la comunicación se ha intentado explicar esta competencia en función de uno de los objetivos que tenemos los hablantes al usar las lenguas, la comunicación. Por ello se ha utilizado el concepto de competencia comunicativa y lo han identificado como algo diferente a la noción de competencia lingüística,
utilizada por los estudiosos de la lingüística formal. El contraste inicial entre estos dos conceptos puede llevar a pensar que la primera es una simple ampliación del alcance de la segunda. Sin embargo, quizás es más útil entender que la competencia comunicativa involucra tanto a las formas lingüísticas como a su uso social, es decir, aspectos lingüísticos y sociolingüísticos. Así también involucra aspectos de la comunicación no verbales, aspectos discursivos, como la producción e interpretación eficaz de diversos tipos de textos, y aspectos estratégicos relacionados con la resolución de problemas de comunicación, por ejemplo. Cuando proponíamos dejar entrar en el aula el giro sociolingüístico, estábamos invitando a repensar nuestro objeto de estudio y de enseñanza, las lenguas. Decíamos que quizás nos es más útil hablar de usos lingüísticos, pero ¿quién los usa? ¿Para qué? Hablamos de usuarias y usuarios que forman parte de comunidades de habla. Nos referimos a comunidades de habla que son heterogéneas y que como tales cuentan con disímiles recursos lingüísticos y no lingüísticos para interaccionar. La totalidad de recursos lingüísticos de quienes interaccionan en una determinada comunidad constituye su repertorio verbal. Dado que las sociedades no son homogéneas, este repertorio no está distribuido de igual forma entre sus miembros. Todos sabemos que, por ejemplo, quienes han recibido una educación formal poseen, entre otras cosas, un repertorio de formas verbales distinto de quienes no lo han recibido. Como sucede con los bienes materiales, los bienes simbólicos, el repertorio verbal en este caso, están distribuidos entre personas y grupos de forma desequilibrada. Quizá el ejemplo más claro sea el del conocimiento de otras lenguas. Saber determinadas lenguas tiene un valor social indiscutible en este mundo globalizado. Este valor, si bien es simbólico, tiene réditos económicos evidentes, relacionados con un determinado mercado cuyas reglas no dependen de la calidad de las lenguas ni de su aptitud para realizar determinadas actividades o funciones. Todas las lenguas sirven para lo mismo, sino que la posición de las comunidades lingüísticas que disponen de este capital para imponer precios. El conocimiento del inglés es el ejemplo más evidente. Para determinadas sociedades, comunidades, grupos y personas, su adquisición no comporta ninguna inversión económica ni de tiempo. Se aprende en las casas, en el barrio, entre amigos, mientras que para otras, como las nuestras, su adquisición conlleva un aprendizaje sistemático escolar y extraescolar, o una estancia en otras comunidades con la inversión económica que implican tales actividades. Para las primeras sociedades, la relación coste-beneficio es mejor sin duda que para las segundas. Sin embargo, los mercados no son únicos ni unificados en todos los niveles. El suahili tiene un valor importante para algunos pueblos y para algunos trabajos en África, y su conocimiento comporta réditos en dichas sociedades. El español en América Latina es condición sine qua non para acceder a determinados servicios sociales, como la escuela y la administración pública, y a determinados trabajos. A pesar de que una proporción considerable de miembros de los pueblos autóctonos no lo conozcan, los colonizadores y sus descendientes han impuesto las reglas del mercado, dotando de un valor más alto a su lengua que a las de los conquistados. Para los primeros, la relación coste-beneficio es mucho mejor. Si bien hay muchos y diversos casos de relación entre lenguas, usos, valores y réditos del mercado lingüístico, la globalización implica, entre otras muchas cosas, que estas reglas relativas al valor de determinados repertorios lingüísticos vaya unificándose, como se unifica cada vez más la diversidad de lenguas del mundo. No es casual que la lengua de la globalización sea el inglés. Distribución social del repertorio lingüístico. No hay nada raro en afirmar que, así como el capital material está distribuido de manera desigual entre las personas, los grupos y las sociedades, los repertorios lingüísticos también lo están. Para comprobar esta evidencia no hace falta ser profesionales de las lenguas. Sin embargo, esto no quiere decir que determinados grupos sociales sean incapaces ni que sean deficitarios respecto a otros en sus usos lingüísticos. Tampoco se trata de afirmar que hay grupos que poseen cuantitativamente hablando más palabras o unidades lingüísticas que otros. Vale la aclaración porque una de las ideas más difundidas respecto a la relación entre usos lingüísticos y clase o grupo social es la que de manera determinista
postula que los grupos más desfavorecidos económicamente o marginados culturalmente de la sociedad dominante poseen de por sí dificultades para acceder o tener éxito en determinados contextos debido a su carencia lingüística o a que sus usos lingüísticos no son adecuados para determinadas actividades cognitivas o educativas. Estos temas han sido centro de atención de muchos estudios sociolingüísticos en los años 70, principalmente en respuesta a observaciones de muchos educadores sobre las dificultades del alumnado procedente de grupos sociales desfavorecidos a la hora de responder adecuadamente a las exigencias verbales y educativas en general de los contextos escolares. Una de las opiniones más comunes recogidas en España es que los alumnos y las alumnas de clase baja o marginados en general no disponen de suficiente léxico y que hablan con monosílabos. Otra es que no responden de manera adecuada a las exigencias comunicativas de las clases. Es decir, no responden a las preguntas que se les hacen. No respetan los turnos de palabra y no guardan silencio cuando hablan los otros alumnos o alumnas, o quienes enseñan. Una tercera es que determinados grupos sociales tienen dificultades para seguir los cursos escolares debido a que su desestructuración lingüística no les permite pensar, leer o entender lo que leen. Si bien haría falta un estudio concreto que corroborase cada una de estas aserciones, que son muchas y diferentes, es importante destacar que no se trata tan solo de opiniones racistas o clasistas, sino de reacciones frente a usos lingüísticos diferentes a los propios. Más allá de entender que estas reacciones son parte de las actitudes que generan habitualmente las lenguas y que forman parte de los llamados prejuicios lingüísticos, como los que dicen que las manifestaciones lingüísticas que no se escriben no son lenguas, que las lenguas nórdicas son ásperas y las románicas son dulces, es importante tomarlas en cuenta y ser conscientes de ellas, ya que trabajaremos a partir de este tipo de actitudes y de prejuicios. Como decíamos, todos los hablantes tenemos opiniones sobre los fenómenos lingüísticos porque como seres humanos somos reflexivos. Ser conscientes de estas creencias es importante principalmente porque nos permite distinguir entre opiniones o actitudes y otro tipo de datos lingüísticos. Uno de estos datos es el que demuestra que muchas de estas opiniones no tienen un correlato con resultados de análisis concretos. No quiere decir que algunos niños y algunas niñas no utilicen más monosílabos que otros, que no respondan inadecuadamente a las exigencias comunicativas de la escuela o que utilicen un mayor número de formas verbales distantes de las variedades consideradas estándar o prestigiosas, usos que son percibidos por muchos educadores como desestructurados. Lo que demuestran los análisis es que estos fenómenos no tienen relación directa con la capacidad para aprender ni con el desarrollo de las habilidades cognitivas que hacen posible el éxito escolar. Otro de los datos que emergen de análisis concretos del habla del alumnado procedente de diferentes clases o grupos sociales es que hay quien conoce las formas y usos lingüísticos que los educadores consideran adecuados para los contextos de enseñanza antes de entrar en la escuela y quien no. Así como quienes antes de entrar en la escuela no han compartido nunca con una persona adulta una sesión de lectura, típica de clase media y de grupos sociales con hábitos de lectura, deben aprender las reglas de este tipo de situaciones de comunicación. Muchos niños y niñas deben apropiarse al llegar a la escuela de formas y usos lingüísticos que otros niños ya han aprendido en casa o en interacción con adultos expertos, es decir, con personas adultas que han pasado por el sistema de escolarización formal. Así también, mientras que algunos niños y niñas pueden, una vez finalizadas las clases, reconstruir y reproducir, reforzando los conocimientos ya adquiridos, algunas situaciones de comunicación propias del contexto escolar, hay quienes no disponen de interlocutores o no cuentan con un espacio donde poder hacerlo. Como discutiremos en los próximos capítulos, la escuela crea contextos especiales para usar de forma también especial las lenguas. Y estar familiarizado con estos contextos y usos es una ventaja que algunos tienen y otros no. Claro, esta es función de una educación lingüística crítica, incidir sobre la distribución social de los repertorios lingüísticos y de alguna manera sobre las consecuencias
que esta desigualdad tiene en otras desigualdades sociales y en su reproducción, pero de los objetivos de una propuesta de educación lingüística crítica versa el próximo capítulo. Para recapitular, este capítulo se ha dedicado a la revisión crítica del objeto de la educación lingüística. Para ello, la propuesta parte del cuestionamiento de la noción misma de lengua, contrastando algunas ideas populares con otras, provistas por los estudios de las lenguas desde un punto de vista social y cultural. Así intentamos mirar a las lenguas como construcciones sociales intrínsecamente variables, pese a lo cual son instrumentos privilegiados de la acción coordinada entre personas y grupos. La maravilla de las lenguas consiste en que muestran una variación infinita, parte de la cual se puede sistematizar y por ende enseñar, parte de la cual es infatigable, parte de la cual es intangible. La posibilidad de la acción cooperativa, base de la comunicación humana, se explica porque el uso de las lenguas es básicamente interpersonal, para esencia. La escritura, como otros medios tecnológicos, es un sistema de representación de las lenguas que sustituye la inmediatez de la comunicación para algo perdurable, inmediatiza el diálogo entre las personas cuando no comparten el aquí y el ahora. La diferencia entre lengua y escritura es fundamental, principalmente porque su confusión es la base de muchos prejuicios que tenemos contra las lenguas y los pueblos que no han necesitado o no necesitan de este tipo de sistemas de representación para mediatizar la comunicación interpersonal o para guardar y archivar información. Otra confusión importante es la que consiste en creer que una lengua lo es en tanto que tiene gramáticas y diccionarios y dispone de una variedad estándar. En este capítulo se ha propuesto considerar a la codificación como otra construcción social, producto de una elaboración especializada y con finalidades varias. Conservar algunas de las formas, erigirse como modelo, privilegiar algunas formas frente a otras, etc. Asimismo, puede ser útil revisar la idea de estándar y considerarla como una variedad, entre muchas, que como consecuencia de una determinada política o planificación lingüística, es utilizada en forma exclusiva o prioritaria en algunos ámbitos de uso. Codificación, escritura y uso público dotan a determinadas formas lingüísticas de mayor prestigio, sin que por ello puedan considerarse mejores que otras. ¿Qué pasa en nuestras aulas? ¿Qué idea de lengua tenemos? ¿Qué jerarquía existe entre los usos lingüísticos que allí se producen? ¿Qué política lingüística implícita los regula? Además de cuestionarnos la idea misma de lengua, en este capítulo nos preguntamos qué enseñar en un sentido operativo, es decir, en qué consiste la educación lingüística. Para revisar esta cuestión, que es amplia y compleja, se propone hacer entrar en las aulas el giro sociolingüístico, es decir, la visión del uso de las lenguas como algo integral, cuyo análisis no puede desligar los aspectos formales de los contextuales. En esta línea nos sirve considerar que al usar las lenguas buscamos lograr metas sociales y comunicativas. La comprensión del funcionamiento de las lenguas naturales parece más fácil si consideramos que el aprendizaje se produce relacionando formas y logros, y que esta relación se basa en la competencia reflexiva y analítica de los humanos y en su memoria, lo que les permite hacer previsiones. La evaluación que hacemos de nuestro funcionamiento como hablantes y del funcionamiento de los demás nos lleva a la noción de adecuación, es decir, a medir la eficacia de nuestro comportamiento verbal por el logro de nuestros objetivos. La propuesta de este capítulo es, por tanto, que una educación lingüística podría crear espacios de reflexión sobre la evaluación que hacemos de nuestro comportamiento y del de los demás. En esta línea, tal tarea debería considerar que somos miembros de una determinada comunidad de habla, no solo porque conocemos los aspectos formales de la lengua, sino porque conocemos también situaciones de comunicación y patrones compartidos que guían nuestra participación en ellas. Estos conocimientos forman parte de lo que aquí hemos llamado competencia comunicativa, cuyo desarrollo es integral al aprendizaje de las lenguas. Decíamos que uno de los objetivos de una educación lingüística podría ser incidir sobre esta competencia, creando contextos de uso de las lenguas que exijan para su participación y su manipulación la resolución de problemas y un reequilibrio entre lo que ya se conoce y lo que no se conoce.
Por último, a partir del supuesto de que en las comunidades de habla existe un repertorio verbal que se pone en juego en diversas actividades cotidianas, en este capítulo se propone una educación lingüística crítica que sea capaz de incidir en la distribución de dicho repertorio entre los grupos